En medio de los páramos envueltos en niebla de Yorkshire, en 1425, donde el viento aullaba como lamentos olvidados, un minero llamado Geoffrey empuñaba su pico, picando la inquebrantable roca de un pozo abandonado. El sudor perlaba en su frente a pesar del frío. No solo estaba cavando en busca de carbón para calentar su humilde cabaña, estaba persiguiendo rumores de venas de plata ocultas, un intento desesperado por sacar a su familia del yugo de la pobreza. Pero cuando su herramienta golpeó una veta hueca, el suelo tembló y una cascada de piedras cayó, arrojándolo a un abismo abierto abajo. Cayendo a través de la oscuridad, su linterna estalló contra las paredes irregulares y Geoffrey se estrelló contra el suelo húmedo de la caverna, sintiendo un dolor explosivo en su pierna. Solo, enterrado vivo, arañó los escombros, sus gritos resonando sin respuesta. El comienzo de una odisea desgarradora contra fuerzas que habitaban donde la luz temía pisar. ¿Alguna vez has mirado un vacío interminable, preguntándote si algo te observa? Esa inquietud primigenia, la chispa que enciende nuestros miedos más profundos, fue lo que llevó a Geoffrey más adentro, no solo en la tierra, sino en un reino de inquietud. En Inglaterra medieval, abundaban las historias de espíritus atrapados en el purgatorio, almas en descomposición que suplicaban a los vivos por liberación, muy parecido a las crónicas de fantasmas de la abadía de Wieland, donde las apariciones vagaban por los salvajes de Yorkshire buscando oraciones o un entierro adecuado. Geoffrey, un hombre devoto, criado con los sermones de la abadía, apretó su simple cruz de madera, susurrando una súplica a los santos mientras avanzaba cojeando, impulsado por ese inquebrantable impulso de sobrevivir por su esposa y su joven hijo que lo esperaban arriba. La cueva se retorcía como intestinos, el aire espeso con moho y el leve hedor de algo antiguo. La bota de Geoffrey salpicó en un charco y desde las sombras llegó un gemido bajo. No era viento, sino una voz, desgarrada y suplicante. Su corazón latía fuerte. ¿Ignorarla o investigar? La curiosidad, ese tirón implacable, ganó. Fabricó una antorcha de trozos de tela y pedernal, su llama revelando un túnel estrecho grabado con cruces toscas, como si los intrusos anteriores hubieran marcado advertencias. Siguiendo adelante, los gemidos se convirtieron en palabras. ¡Ayuda! ¡Libéranos! El primer conflicto estalló. Una figura espectral se materializó, un fantasma de un monje muerto hace mucho tiempo, la carne colgando en jirones de los huesos, ojos brillando como brasas en una forja. Pequé en vida, raspó, extendiendo dedos esqueléticos cubiertos de tierra, reflejando descripciones del folclore medieval, donde los fantasmas aparecían como cadáveres espantosos exigiendo ayuda. Geoffrey retrocedió, balanceando su pico, pero este atravesó la aparición como si fuera niebla. El toque del fantasma rozó su brazo, un frío ardiente que le robó la fuerza, obligándolo a huir más profundo, los lamentos del espíritu persiguiéndolo como sabuesos. Jadeando, Geoffrey tropezó en una cámara más grande, las paredes brillando con filtraciones, el aire zumbando con una energía invisible. Rasgó una tira de su túnica para vendar su herida en la pierna, pero la fuga había sellado su camino de regreso. Las rocas bloqueaban el paso. La desesperación aumentaba. Recordó historias de los ancianos del pueblo sobre remedios inspirados en el Maleus Maleficarum, aunque el libro en sí mismo aún no había sido escrito, tomando de la antigua sabiduría herbolaria como la verbena para ahuyentar el mal. En su bolsa llevaba ruda seca, una hierba protectora recolectada de los pantanos que se decía repeler presencias impías. Quemando una pizca en su antorcha, el humo acre fue la alianza en peligro. Ecos de gritos apagados resonaban de los túneles laterales, gritos de almas atormentadas, niños y adultos por igual, atrapados en este limbo subterráneo. Una voz atravesó con más fuerza, el sollozo de una mujer llamando a su bebé perdido. La mente de Geoffrey se iluminó con su propia familia, ese vínculo alimentando su determinación de seguir adelante, buscando una salida en medio del laberinto. Las profundidades de la cueva revelaron horrores en capas como las de una cebolla. Geoffrey navegó por estrechas repisas sobre abismos sin fondo. El humo de las hierbas lo seguía como un escudo. Pero el segundo giro golpeó sin piedad. Un retumbo repentino, no desde arriba, sino desde abajo, como si la tierra se convulsionara.
el agua brotó de las grietas, una inundación subterránea convirtiendo los pasajes en ríos, rugidos atronadores imitando tormentas al aire libre. Aferrándose a una roca, Joffrey vio sombras desprendiéndose de las paredes, sombras literales, retorciéndose como anguilas, encarnaciones de la ira de los fantasmas. Uno se enroscó alrededor de su tobillo, arrastrándolo hacia el torrente creciente, su agarre helado y drenante, susurros que siciaban pecados que no había cometido. «Únete a nosotros en las profundidades», murmuraron, evocando creencias medievales donde los espíritus engañaban para arrastrar almas al purgatorio. Estrelló su cruz contra ella, la madera astillándose, pero rechazando la sombra con un grito. La inundación lo forzó a subir por una fisura, gateando a 4 patas, con el agua mordiscando sus talones, hasta que emergió en una cripta olvidada bajo los pantanos, una antigua ruina de templo, quizás un sitio de enterramiento precristiano absorbido por las tierras de la abadía. Aquí, el aire pulsaba con malicia. La luz titilante de las antorchas iluminaba altares agrietados por el tiempo, rodeados de nichos que contenían restos esqueléticos. La revelación de secretos llegó. Entre los huesos, Joffrey encontró un frasco oxidado, agua bendita, quizás, dejado por un sacerdote de hace mucho tiempo, y un rosario, enredado en polvo. Pero la paz fue efímera. El tercer conflicto estalló mientras los gritos aumentaban, un coro de súplicas que se convertía en una cacofonía. Almas atormentadas se materializaron en masa, fantasmas de hombres con túnicas desgastadas, mujeres con mejillas hundidas, adolescentes congelados en una juventud eterna, todos en descomposición, cubiertos de tierra como la aparición de la madre de Ginebra en los relatos artúricos, cubiertos de tierra y atormentados por su inquietud. Se agolpaban, no atacando abiertamente, sino suplicando, sus toques debilitándolo, drenando vida para alimentar sus manifestaciones. «Únete a nosotros en las profundidades», aullaba uno, un ex sacerdote cuyos pecados lo habían atado aquí. Joffrey, con la vista nublada, recitó oraciones de memoria, esparciendo el agua bendita que chisporroteaba al contacto, dispersando a algunos pero enfureciendo a los demás. El agotamiento lo desgastaba, pero la chispa de la supervivencia parpadeaba, vio un tenue resplandor, la luz del día filtrándose a través de una grieta lejana. Arrastrándose hacia ella, los espíritus lo perseguían, sus formas fusionándose en sombras más oscuras. Salió disparado por la abertura hacia el páramo, colapsando en la hierba empapada de lluvia, con la boca de la cueva como fauces detrás de él. Los aldeanos lo encontraron al amanecer, delirante, murmurando sobre terrores subterráneos. La noticia llegó a la abadía de Byland, donde el obispo Alden, un sabio supervisor enviado para sofocar el descontento local, reunió una respuesta. Flanqueado por el padre Ronan, un sacerdote robusto con una voz como grava, la hermana Elara, una monja compasiva experta en hierbas, y un grupo de valientes adolescentes del cercano caserío, chicos entusiastas como el joven Will, que buscaban demostrar su valía, se armaron para un descenso. Siente el peso de esa decisión presionando sobre tus hombros, la mezcla de terror y deber que une a los extraños ante lo desconocido. El obispo bendijo frascos de agua bendita de la fuente de la abadía. La hermana Elara distribuyó manojos de verbena y ruda, basándose en antiguas tradiciones protectoras reflejadas en textos eclesiásticos. Los rosarios colgaban de los cuellos, las cruces se aferraban como salvavidas. Joffrey, vendado pero insistente, los llevó de vuelta, su relato forjando un pacto tácito. Casa nupal contra la horda espectral, protegiendo a los vivos del agarre de los muertos. Descendieron por el pozo, las antorchas proyectando sombras alargadas que danzaban burlonamente. La inundación se había retirado, dejando caminos resbaladizos, pero los gemidos regresaron, guiándolos hacia la cripta. La tensión aumentaba en oleadas, susurros convirtiéndose en gruñidos, el aire volviéndose helado. El primer asalto subterráneo fue rápido. Una sombra se lanzó hacia Will, el adolescente gritando mientras se envolvía alrededor de su cuello.
El padre Ronan roció agua bendita. La entidad chillando se retiró. Más adentro, los fantasmas aparecieron, sus súplicas volviéndose agresivas, rodeando al grupo como lobos. La hermana Elara encendió hierbas en un incensario, el humo formando una barrera, pero los espíritus la pusieron a prueba, sondeando en busca de debilidades. En la cámara del templo, el clímax se desató, un torbellino de vida o muerte. El espíritu central se fue formando, un enorme fantasma de un obispo caído, corrompido en vida por la avaricia. Su forma un vórtice giratorio de sombras y almas, rugiendo demandas de compañía eterna. «Nadie escapa de las profundidades del purgatorio», bramó, convocando ataques que derribaron a 2 adolescentes, cuyos gritos resonaban mientras la fuerza se desvanecía. Geoffrey cargó, el rosario azotando como un látigo, las cuentas golpeando la carne etérea con chispas de luz. El obispo Alden empujó hacia adelante su cruz ornamentada, recitando exorcismos arraigados en la doctrina de la iglesia, el agua bendita formando arcos en rociadas benditas. Las sombras retrocedieron, desgarrando capas y sacando sangre. La hermana Elara cayó, agotada pero desafiante, sus hierbas encendiéndose en una llama que abrazó a la entidad. Geoffrey, en un impulso desesperado, se lanzó al corazón del vórtice, envolviendo su rosario alrededor del núcleo fantasmal, mientras el grupo formaba un círculo de oración, sus voces uniéndose en fervientes súplicas. La cámara tembló, las rocas caían como si la tierra se rebelara. Con un lamento ensordecedor, el espíritu se fracturó. Las almas atormentadas se disolvieron en susurros, sus gritos desvaneciéndose en suspiros de agradecimiento, liberadas al fin a la paz. Agarra esa oleada de adrenalina que ahora se desvanece, el triunfo crudo mientras los lazos del miedo se rompen en alivio. Los sobrevivientes salieron a rastras, llevando a sus heridos bajo un cielo despejado. El obispo Alden selló la cueva con piedras benditas. La abadía registró el evento como un testimonio del poder de la fe. Geoffrey regresó a casa, abrazando a su familia. Los vientos de los páramos ahora llevaban susurros de serenidad. En las noches tranquilas, los villanos hablaban de la leyenda, un recordatorio de que aún en las profundidades más oscuras, la resiliencia y la unidad podían desterrar la inquietud, restaurando la calma en las almas de arriba y de abajo.